Bueno, ya en el video anterior habíamos visto lo que era el tema de estadística general, ¿vale? Este año 2021 nosotros queremos llegar al 1% de la población que está sesgada entre 30 y 50 años, ¿sí? Fíjate que es un sesgo informativo importante porque en realidad podríamos llegar a edades menores, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Las personas que están en un rango de 18 a 24 están en una etapa de vivir experiencias, ¿vale? O están estudiando, o se encuentran iniciando su primer trabajo, o están en eventos distintos, ¿vale? Y las personas que superan una edad de 50 años están en otro momento en que están o pensando en la jubilación o están viviendo otros términos distintos a los que es el promedio productivo, ¿vale? Esto tiene que ver con una estadística a nivel Latinoamérica, por eso sesgamos también que los países fueran los de Latinoamérica. Esto puede ser mucho más grande, obviamente, ¿no? Entonces, no te ofendas, obviamente, si estás por debajo de 30 o por encima de 50 años. Es un tema de calificación estadística, ¿vale? ¿De dónde sale esto? De una calificación más específica que tiene que ver con unos rangos que nosotros definimos en una encuesta. Es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, fijarse hoy la meta de llegar a más de $1.000.000 con afiliados es posible, ¿sí? Simplemente con una buena experiencia de usuario, ¿vale? Es así de simple. Entonces, generar todo esto, ¿sí? Y otorgar distintos valores en los rangos del 30% de afiliados para llegar de $2 a $29 en distintas experiencias, concursos, sí se puede hacer, porque ya no solo definimos que el mercado completo, ¿sí? De todo el mercado, el nicho de topografía fuera específicamente estudiado y dentro de eso, que es bastante grande, ¿sí? Definir que el interés de topografía fuera regulado en base a lo que necesita el usuario. Entonces, ¿cómo lo logramos? Si no viste el video anterior, ya aplicamos cómo fijar esta meta. Bien, pero ahora lo que vamos a hacer es mucho más específico, entonces te pido que ingreses a esta parte después de haber visto el video anterior, porque si no, un poco que te vas a perder con lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el año pasado, ¿sí? Nosotros iniciamos el 15 de enero del 2020 con la primera plataforma de Topodemia, ¿sí? Nosotros fijamos hacer una encuesta para ver sobre la base de los topógrafos, qué era lo que estaban haciendo en distintos momentos y tomar una foto en instantáneo, ¿sí? En 3 etapas distintas. Entonces, 35 personas respondieron a la encuesta, ¿sí? Y generaron 3 parámetros, ¿sí? El primero es sobre el pasado, el segundo, vamos a ir acá, sobre el presente y el tercero sobre el futuro, ¿vale? Entonces vamos a ir de arriba hacia abajo, uno por uno, viendo cómo fue este comportamiento, ¿vale? Las preguntas y las respuestas que hubo en cada caso, ¿vale? Sobre el pasado, una persona que ingresaba a hacer la encuesta tenía que solucionar preguntas que eran del tipo matemático, directamente relacionado a una característica que iba a dar a porcentaje, y otra que era escribir directamente para saber que el sesgo informativo fuera necesario, pero que fuera afín a lo que estaba haciendo en el momento, ¿vale? Seguramente este año cuando hagamos la encuesta nuevamente vamos a tener otro resultado distinto y va a ser distinto también, ¿vale? Obviamente el año pasado tiene una característica importante en el sesgo informativo, que es la pandemia. Entonces, fíjate lo que va a pasar en la estadística del año pasado frente a la estadística anual. Sobre el pasado, ¿has tenido experiencia en topografía? Mira, el 71% de las personas han tenido experiencia en topografía, ¿vale? Y queda un 23% que no, todavía no tenía experiencia en topografía, ¿vale? ¿En qué país naciste? Bueno, la mayor respuesta que tuvimos fue en Colombia, ¿vale? Pero no significa que fuera el único país, ¿vale? Después siguieron otros países, por ejemplo, los que más estaban interesados en topografía era Argentina, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Perú, debe ser un nuevo país, Argentina, Perú, Venezuela. General, ¿vale? Todas las respuestas fueron a esos lugares. Esto se hizo a nivel Latinoamérica, ¿vale? La mayor cantidad de respuestas fueron de estos lugares. ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Sí? Acá hubo 35 respuestas en distintos rangos. Fíjate que entre 1 y 5, ¿sí? La mayor experiencia que tienen en topografía, ¿sí? Son rangos nuevos. ¿Sí? Poca experiencia, de 1 a 5 años. Nosotros tenemos profesores que están en el rango de 10 años a más, ¿bien? Y también tenemos cursos que ahora se pueden promover, porque tenemos que afinar esa parte, que un profesor que tuviera un tema específico para enseñar fuera en un rango menor, de 1 a 5 años lo puede hacer también, ¿vale?
porque anteriormente la premisa era colocar un estándar de 10 años más, ¿vale? Pero eso nos lleva a un 23%, perdón, a un 28% de los que están calificados en esa experiencia. Entonces, es un rango menor frente a todos los que necesitan llegar a una mayor experiencia. O sea, llevar un 28% a afianzar un 51% para aumentar la experiencia se puede lograr, pero nosotros estaremos perdiendo un rango bastante alto. Entonces, este valor era muy importante para nosotros para definir experiencia frente a la relación de tiempo con la topografía. ¿Cuál fue tu campo más fuerte? Bueno, acá pusimos dos, que eran la base de campo o de oficina, ¿vale? La mayor cantidad de personas en topografía trabajan en campo, ya lo vas a ver, ¿sí? Y solamente un 22% o 23% están en la parte de oficina, ¿sí? Y se sienten bien con ese tema, ¿vale? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si nosotros calificáramos por elemento las áreas de topografía? ¿Sí? En campo lo podemos hacer de manera fácil. Por ejemplo, agua son todo lo que tiene que ver con proyectos hidráulicos, ¿sí? Batimetría, redes, acueductos, etcétera, ¿no? En el tema de los que más respondieron, ¿sí? Se fueron por el lado de tierra. Y tierra tiene toda una serie de comportamientos, por ejemplo, de topografía convencional, satelital, estaciones totales, niveles ópticos, GPS, etcétera, ¿vale? La mayor cantidad de personas están en el elemento tierra. Ahí está el fuerte, ¿vale? Pero hay áreas que están inexploradas todavía, que son los proyectos hidráulicos. Fíjate que son los menos. Y sobre ese tema hay muchísimo porque todos empezaron a pedir mucho más cursos sobre batimetría, redes, acueductos, canales, etc. Ahí tenemos un punto a favor y es donde vamos a empezar a meterle mucha mano a definir ese tipo de cursos, ¿vale? Y uno que también está muy inexplorado todavía es el de aire. Fotogrametría, relevamientos. Ya empezamos con ese proceso y es bastante nuevo a nivel Latinoamérica. En otros países, como en España o Estados Unidos, ya están mucho más avanzados en esa área que es la fotogrametría. Nosotros vamos a empezar con eso, con la experiencia que ya tenemos, a volcar información y contenidos nuevos sobre esa área. Esa temática es muy grande, ¿vale? Entonces acá tenemos una parte de la torta que está muy inexplorada, ¿vale? Todavía nos faltaría mucho para llegar a explotar esto al máximo, ¿bien? En los rubros que se han desempeñado, fíjate que la mayoría, acá voy a nombrar tres que son los más fundamentales, ¿sí? La mayoría van por el lado de obras civiles, obviamente eso tiene que ver con topografía convencional y obviamente eso tiene que ver con obra lineal, o sea que la mayoría están relacionados a obras civiles o caminos, básicamente es eso, ¿vale? Nosotros ya empezamos esas etapas y dentro de los cursos nosotros tenemos mucho sobre el movimiento de suelos, entonces al escuchar el mercado nos permitió llegar mucho más rápido al área de tierra y desde esa parte empezar a volcar información de obras civiles y caminos. Movimiento de suelos, obviamente todas esas etapas están cubiertas, ¿vale? Y después nos va a faltar ir a empezar a hacer migraciones hacia la parte más chica en el segundo informativo que te lo indican estas barras. Por ejemplo, en agrimensura o en dragados donde ya empezamos, ¿vale? Desde ahí vamos alimentando la información, ¿vale? Para llegar a un conjunto óptimo. Entonces, esto para nosotros es fundamental. ¿Qué pasa con el tema del dinero? ¿Cuánto ganan en un mes? Acá se pone interesante el asunto porque esto tiene que ver con el tema plata. Bien, fíjate que el 28%, ¿sí?, han ganado en un mes entre 100 y 300 dólares. Ese es el rango general a nivel Latinoamérica. Pero el 28% ya han pasado, ¿vale? Acá fíjate que son iguales, 28 y 28, ¿vale? Ahí están todas las porciones de la torta, 600 a 1000 dólares. Bien, entonces acá tenemos, este es el más importante, este es el segundo importante, que es entre 300 y 600, y entre 600 y 1000, los que ya pudieron superar una etapa común, ¿vale? Esto fue inducido, porque nosotros ya sabíamos que el promedio de ganancias a nivel Latinoamérica era de 600 dólares, pero teníamos que comprobarlo en la estadística con las personas. Entonces fíjate que la estadística que va entre 100 y 1000 arroja siempre un promedio, y sí, el comportamiento está ahí en el medio, es real, ¿vale? ¿Qué pasa con el desarraigo? El desarraigo es si las personas tienen que ejercer topografía y se tienen que ir de la casa un tiempo, irse a otro lugar, ¿no? Siempre está superado, ¿vale? Nosotros pensamos que no, pero sí se puede, lo vimos siempre. El tema de desarraigo está en un 54%, o sea, muchas personas para ejercer topografía tuvieron que irse de casa, ir a otro lugar, ¿sí? Y menos, un poco menos en el porcentaje, aunque es muy cercano, no tuvieron que viajar para ejercer topografía en otros lugares, no tuvieron esa necesidad, ¿vale? Esto llama mucho la atención porque regularmente en lugares que son que son muy grandes, como en el caso de Argentina, por ejemplo, o en otros lugares como en Canadá, hay que desplazarse muchos kilómetros para ejercer topografía y eso aumenta el valor mensual porque te pagan mucho más
Por ejemplo, en mi caso, yo me tuve que ir a Tierra del Fuego y en Tierra del Fuego ganaba 3 veces más de lo que ganaba en Buenos Aires. Entonces, este tema no es menor, teníamos que tocarlo y se puso dentro de la estadística. ¿Cómo te ha ido mejor económicamente? Pues regularmente acá como empleado de una empresa. ¿Por qué es lo típico? Porque casi siempre tiene que ver con la secuencia de iniciar, ¿vale? De 1 a 5 años tiene que ver con el proceso inicial. Como es topografía, no me arriesgo, no formo una empresa, no tengo experiencia, la empresa me contrata, yo empiezo a aplicar, entiendo, comprendo mejor la situación, agarro experiencia y después ya me lanzo como autónomo y pasa lo siguiente, que sería esta parte. Soy autónomo, soy mi propia empresa y eso lleva un 25%. Después, bueno, ya empiezan a verse algo informativos más chiquitos, ¿vale? Creo mi propia empresa con socios, un rango muy chiquito. Fíjate que está el 5%, ¿vale? Soy estudiante, poco y nada en el interés. Soy estudiante, otra vez, y aún no trabajo, ¿sí? Pero la parte grande de la torta, eso es lo que tenemos que ver siempre, ¿no? Está acá, empleados de una empresa. Entonces, ahí es muy bueno porque la parte de empleados de una empresa tiene que ver con formación. Regularmente cuando indica una empresa que necesita a alguien, necesita una experiencia o un conocimiento previo, ¿sí? Es muy raro que una empresa siga formándote. Es muy extraño que eso pase y sobre todo a nivel latinoamericano pasa mucho. Entonces el empleado regularmente es el que toma la decisión de seguir formándose por fuera para optimizar su trabajo, ¿sí? Sus tiempos, sus respuestas, todo lo que tiene que hacer, ¿vale? Y después el que se lanza como autónomo tiene que hacerlo, pero de una manera más intensa, más rápida. ¿Por qué? Porque por ahí para agarrar un trabajo, viene por ejemplo en la línea de obras civiles, si tiene que hacer obra mecánica y no está afianzado en esa parte, pues tiene que aprenderlo rápido para poder ejercer y tomar esos contratos. Esto teníamos que hacerlo, era importante. ¿Cómo te has sentido más cómodo? Esto no tiene que ver con la parte de, a ver, sí tiene que ver con la parte económica, pero no tiene que ver tiene que ver con cómo se siente la persona, ¿vale? Entonces el sesgo informativo acá tiene que ver con dos partes. Fíjate que acá el empleado es el mayor, 60%. Pero fíjate que acá, ¿sí? El empleado no se siente tan bien como para ser empleado, el 34%. Pero como autónomo, la torta se invierte, porque se siente mucho mejor el 48% frente a lo que decían acá, que eran menos, ¿vale? Menos personas, más cómodas. Es una estadística interesante, muy interesante. Pasamos a la siguiente etapa, sobre el presente. ¿Qué pasa en el presente? ¿Trabaja o no trabaja? Mira, el 63% no están trabajando, lo que no significa que no tengan ganas de estudiar o de aprender más cosas. Simplemente es un lapso en el que tienen que aprender nuevas habilidades para lo que se viene después. Toda esta transición va a ser la nueva normalidad, ¿vale? Y los que están trabajando, se quedan trabajando el 37%. ¿En qué país vives? Bueno, acá vuelvo otra vez a repetirse la estadística que vimos arriba, que era Colombia, ¿sí? Y después seguía Perú y Argentina. Donde más tuvimos respuestas frente a todo el tema de topografía fueron 4 países en particular, ¿vale? Tuvimos muchas respuestas en Argentina, en México, en Perú y en Ecuador, ¿sí? Esa es la respuesta que tiene que ver con las compras de cursos, ¿vale? Pero esta es la respuesta de dónde se maneja más con el tema de topografía. En Colombia, yo soy de Colombia, tenemos muchas áreas de trabajo en el SENA, bueno, en distintas entidades públicas, en la universidad, bueno, en la universidad distrital que nos enseñan también el tema de topografía. Hay muchos lugares donde se enseña, entonces hay una mayor capacidad de aprendizaje de topografía frente a otros lugares donde no están desarrollado ese asunto todavía, ¿vale? Entonces digamos que hay un fuerte en esa área y en otros lugares no. Entonces es distinto los panoramas, la salida laboral, eh, el encontrarse con el hecho de entregar un currículum, pero hay muchas más personas que compiten contigo, o sea, tiene mucho que ver con esa parte, ¿vale? Entonces, esto para nosotros es importante conocerlo. Si trabajas, ¿cómo te desempeñas? Entonces, vuelvo otra vez a la estadística a reportar que la mayoría son empleados, ¿sí? Como autónomo, mucho menos, ¿vale? Casi siempre, si lo vas a notar en las estadísticas, que siempre es como la mitad, ¿sí? El doble siempre son empleados y la mitad de esos son autónomos. O sea, es completamente distinto a lo que uno esperaría, pero es así. No hay muchos que se lancen a ser autónomos, ¿vale? Si trabajas, ¿cómo es tu ingreso mensual? ¿Vale? Entonces, el 51% está en el rango de 100 a 1000 dólares. Vuelvo otra vez a rectificar la información de arriba del promedio de 600 dólares. ¿Bien? El 37% vuelve otra vez a compensar la estadística de que no está trabajando. Entonces, volvemos al rango, ¿no? Sabemos que es real y que estamos haciendo un sesgo informativo óptimo. Si no estás trabajando, ¿qué tienes pensado hacer o qué estás haciendo? ¿Sí? La mayoría se quedó acá.
quieren capacitarse más. ¿Bien? Esto no es nada menor, porque entonces significa que estamos tomando un buen camino para poder aplicar a un infoproducto que necesita la gente, ¿vale? Los que siguen, pues van a se quedan buscando trabajo y que los contraten por la experiencia que ya tienen y no hacer nada más, ¿vale? Fíjate que es la mitad del rango. O sea, es extraño, ¿no? Pero el 65% quiere hacer más, el 31% no quiere hacer más, ¿vale? Después obviamente hay otras estadísticas, pero no van al caso. Sobre el futuro, pasamos a la siguiente etapa. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto tiene que ver más con cómo entienden el entorno país por personas que están dirigidas al tema de topografía en general, ¿vale? Entonces, la mayoría lo que tiene para decir es que los tiempos cambiaron. Los rangos siempre de respuesta fueron los que tienen mayor edad, ¿sí? Indican esta respuesta. Los que tienen menor edad siempre van a la parte inferior, que viene a ser por acá, en estos rangos. La tecnología ha cambiado, solo estudio, ¿sí? Todo está detenido por la pandemia, ¿vale? Respuestas que son, digamos, inherentes a este significado de la pregunta, en realidad, del entorno país, ¿vale? Entonces, vuelvo otra vez a confiar en la estadística porque opera directamente con dos respuestas que son las que esperábamos, ¿vale? La primera era, los tiempos cambiaron, es un indicador, ¿vale? Y la segunda es que hay menos trabajo, ¿vale? Entonces estamos compensando que todo lo que viene matemáticamente influido después en una respuesta que sea escrita o seleccionada sea real, ¿vale? Hay un valor acá que es muy importante, que no lo queríamos pasar por alto, y es esta. Hay muchos topógrafos. La percepción del entorno país para una persona que lo ve es que hayan muchos topógrafos, entonces que la oferta supere la demanda. Y acá la respuesta sorprendentemente fue el 22%. O sea, aún si hay topógrafos, hay una necesidad de topógrafos. Entonces, esto lo sabemos porque el entorno país está definiendo que somos necesarios. Aún hoy no son prescindibles. Necesitan de los topógrafos. ¿En qué país quisieras estar? Esto ya es un poco más ir y venir, ¿vale? Colombia, Canadá, Brasil, Perú. Hay gente que estaba en su país y quería seguir en su país, ¿vale? Pero este es el rango, lo paso hacia grosso modo para que sepas, ¿vale? Esta respuesta fue interesante, donde se me puede dar una oportunidad para estudiar más y desempeñar mi profesión. Hay gente que quiere estar en Argentina, Perú, Chile y Colombia. Fíjate que se empieza a repetir por acá. Mira, Perú, Paraguay, Chile, España, Argentina, Colombia, ¿vale? Italia, hay de todo un poco. Entorno personal, ¿qué crees que ha pasado hasta esta parte? Bien, me he capacitado más. Vuelvo otra vez a la respuesta de que la gente quiere capacitarse, ¿vale? Tengo más experiencia, obviamente. Tengo equipos de topografía, pocos, el 14%. Soy autónomo, pocos, el 22%. Y vuelvo otra vez a relacionarse con la parte de los autónomos, que van entre el 22 y el 27%. Parte inferior, entorno digital, ¿qué crees que ha cambiado? Hay un montón de programas, ¡pum!, todo el mundo. 74% respondieron eso, ¿vale? Y después la menor de esa parte estadística fue esta parte de acá. No me llevo bien con la tecnología. Es una obligación hoy por hoy hacerlo. Estar en el entorno digital es importante. Entonces, no tuvimos ninguna respuesta de ese tipo, ¿sí? Sí hay un montón de programas, pero aún así tengo que aprender, ¿vale? Entonces, esto es un significado importante en la transición del comportamiento hacia el estudio y el aprendizaje digital y los cursos que son online. Es un dato que para nosotros era importante. Para ti define muchas cosas distintas. Por ejemplo, este dato acá. Ahora todo el mundo hace topografía. ¿Qué percepción tienen respecto al entorno digital? ¿Qué tiene que ver esto con eso? Bueno, si la percepción es que todo el mundo hace topografía, pues entonces yo no quiero hacer topografía, ¿sí? Pero resulta que no. Fíjate que hay otros cambios en eso, ¿vale? Todos creen saber de topografía el 25%. Como están interrelacionadas estas dos respuestas, ¿sí? Quiere decir que la percepción natural del topógrafo es siempre yo soy el mejor. Lo siento, pero esa es la realidad. Entonces, siempre vas a tener uno que esté por encima en conocimientos, siempre va a haber otro que esté por debajo en conocimientos, es normal, ¿vale? No hay una especie de versión comunista en el asunto porque simplemente es aprender o aprender, ¿vale? Pero eso tiene que ser definido desde el punto de vista de las áreas que solicitan las empresas o los proyectos. Entonces, hay una percepción en que hay un montón de programas y tengo que aprenderlo. Hay una percepción en que no me llevo bien con la tecnología del 0%. O sea, estamos indicando que hay una necesidad de comportamiento y de necesidad grande en el aprendizaje, pero aún así hay como una especie de disputa. Y esto es algo interno y lo vas a notar mucho
en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, de Telegram, en todo lado, ¿no? Que siempre hay uno que se destaca y trata de apagar el resto, sin ningún sentido, pero somos así, es una capacidad del ser humano de ser competitivo, ¿sí? Esto indicó que es así, ¿vale? ¿Conoces alguno de estos programas? Esto es interesantísimo, me dio vuelta la cabeza cuando lo vi, ¿sí? Muchas personas saben que es TikTok, muchas personas saben que es Snapchat, Instagram, ¿sí? Pero pocas personas saben que es Leica Viva, uno de los programas que utiliza la serie, bueno, la tecnología de estaciones totales de Leica utilizan esa versión ahora, ¿no? Top con Links, TBC, Trimble Business Center, ¿sí? Windows Mobile, R, Mapbox, Dropbox, WordPress, crear páginas, pocos, ¿vale? Pocos lo saben. Office, Windows, ¿sí? Y creo que me faltó Linux, tenía que haberlo puesto acá, pero bueno, no hizo falta, ¿vale? Ahora, hay tanta gente que conoce AutoCAD como gente que conoce Facebook, o TikTok, o Facebook, o YouTube, pero no se usa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la línea de afiliados? Acá en el curso de afiliados, nosotros enseñamos cómo utilizar ventas utilizando esas herramientas, Facebook, Instagram, YouTube, y lo podemos hacer con más, con Twitter, hay de todo, LinkedIn, lo que se te ocurra, ¿sí? O sea, no es solamente aprender a manejar AutoCAD, es manejar Instagram. Hoy es una necesidad. Manejando Instagram y conociendo qué es AutoCAD, puedes vender un curso de AutoCAD y tener ganancias por ello. O sea que la línea de afiliados tiene mucho de por qué. Esta estadística la necesitamos, bueno, tómale una foto, míralo, el video lo puedes repetir, ¿vale? Esta estadística te indica mucho de qué sabe la gente que conoce y qué entiende como la tecnología que los rodea, ¿vale? Y sobre lo que nosotros tenemos, cómo se puede afianzar en estructuras que sean de marketing digital para la venta. Obtener ganancias, ¿vale? Tomar esto a favor es supremamente importante y esta es la estadística de cómo es el comportamiento del conocimiento, ¿ves? Si conoce la gente estos programas, ¿vale? Acá tienes mucho para explotar, esto es muchísimo, ¿vale? Una pregunta abierta, y esta creo que ya era la final, ¿vale? ¿Qué tienes pensado para tu futuro? Cuéntanos un poco. Acá hay muchísimas respuestas, ¿vale? Pero voy a destacar dos que me parecieron fundamentales. Acá hay una, esta, ¿ves? Me gustaría aprender más sobre la tecnología que está saliendo como drones, fotogrametría, programas AutoCAD Civil 3D, ARGIS, programas de movimiento de tierra, buenísimo. Nosotros tenemos ahí para crear contenidos y empezar a generar más ventas. Así de simple. Y la segunda que me pareció importante por acá fue esta justamente. Quiero fortalecer y crear una empresa que se mantenga compitiendo a nivel nacional. Esta en particular es una respuesta muy latina. Nosotros siempre estamos muy cegados al comportamiento de pensar chico, de crear una empresa que compita a nivel nacional es un pensamiento chico. ¿Sí? Yo lo he visto, por ejemplo, en Argentina. Hay empresas que se crean con la estructura de Argentina, pero brindan servicios en Uruguay, en Bolivia, en Chile, en Brasil. ¿Ven? Es una cuestión nuestra, ¿vale? Y sé que la persona que lo respondió es de Colombia, porque lo vi en la estadística. Es normal que esto pase, pero nosotros estamos tratando de darle una vuelta a todo esto con una academia que sea pensada desde el punto de vista del aprendizaje, de ganar dinero, de cambiar ese chip de cómo operar a nivel general todo, ¿no? De tener grupos de trabajo en distintos países y se puede hacer eso, ¿sí? Así que esto nos dio la tarea de algo nuevo que es cómo generar otras áreas y otros comportamientos y otros cursos como validar, por ejemplo, cómo cotizar un proyecto en un país o en varios países, cómo generar grupos de trabajo, cómo establecer qué equipo necesito, qué personas necesito, qué tiempo me lleva, todo, o sea, toda esta parte es importante. Destaco esas dos respuestas, pero si ves hay muchísimo más, ¿sí? Lo paso así de manera lenta para que lo puedas tomar después en fotos o en video y puedas verlo. Hay muchísimo sobre este tema, ¿vale? Y después, bueno, sobre los próximos webinars, básicamente nos respondieron, lo general siempre fue Civil 3D y ArcGIS, son como los intereses generales, ¿vale? Pero hay de todo un poco. Nosotros estamos ahora creando áreas específicas, ¿sí? Y distintos comportamientos para ver que esto suceda, ¿vale? Por ejemplo, si tú ingresas, por ejemplo, al área de inicio, vas a notar que nosotros tenemos ahora una parte que se llama categorías, ¿vale?
Porque todo esto lo tenemos que utilizar. ¿Para qué carajo hacemos una encuesta de este tipo y vemos toda esa información si no lo vamos a utilizar? Para esto, ¿vale? Acá es donde está la plata, acá es donde está el porqué. En subdivisiones de comportamientos, ¿vale? Nosotros vamos a tener un booking ahora que va a ser una especie de calendario donde la gente va a poder elegir cursos presenciales, ¿vale? Nosotros ya tenemos desarrollada la parte de cursos online. Nosotros vamos a continuar con clases por Zoom, de manera gratuita y de manera privada. ¿Qué va a pasar en cursos gratis? Vamos a tener cursos gratis, ya lo tenemos, directamente la gente ingresa y puede tener cursos gratis, no hay ningún problema, entran a estudiar y van a ver los cursos de esta manera, ¿vale? Así de lindos, todos son de esta misma estructura, ¿vale? Herramientas nuevas, o sea, estamos haciendo todo para que sea lo máximo, que la gente tenga lo mejor. Cursos premium, la gente va a tener obviamente acceso a cursos premium y los usuarios premium, que son, de hecho lo ponemos acá, los más mimados de la plataforma porque tienen acceso a todo, ¿vale? Acá está todo resumido, ¿vale? Esta es la versión específica del comportamiento a nivel Latinoamérica. Espero que no haya sido muy largo el video, pero directamente necesitamos hacer este recorrido para ver por qué tomamos decisiones en el 2021 en base a estadísticas de comportamientos generales a nivel mundial y comportamientos a nivel Latinoamérica en distintos países con las respuestas que tenemos y cómo lo vamos a lograr ahora. Entonces, si es que estás en la parte de afiliados y estás viendo esto acá en Hola, seguramente que lo puse por acá, vas a notar que esta es una parte de la historia, ¿vale? Pero tal como te decimos al final de este curso, de este entrenamiento de afiliados, nosotros seguimos mejorando todo el tiempo. Entonces el curso va a contener siempre más datos, más información, más estadística, más recursos, más herramientas, más todo, ¿vale? ¿Para qué? Para que puedas saber a dónde apuntar, ¿sí? De manera 100% humana a tener mayores ingresos, a tener mayores conocimientos. Todo, ¿vale? No es una academia por hacer la academia y punto. Queremos hacer que sea un cambio, una transformación a nivel Latinoamérica de muchas cosas, de muchas cosas que conceptualmente sabemos que nos tienen detenidos, ¿vale? Y que podemos llegar a muchísimo más. Espero que te haya gustado este video y vamos a lo que sigue. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente.